canal Divas Beauty Art y mi nombre es Diva Rubí. Y el día de hoy vamos a hablar de este 30 aniversario de lo que fue el terremoto de México en 1985, allá en la ciudad. Les voy a platicar mi experiencia, mis anécdotas y mis relatos que tengo aquí, una sección en el canal de mis vivencias. Cómo es que viví aquella gran tragedia en aquellos años en mi amada ciudad del Distrito Federal. Un día antes, 18 de septiembre, yo había tenido, para amanecer ese día, yo había tenido un extraño sueño. Yo a veces tengo sueños premonitorios. Y yo soñé que alguien me decía, ven, te voy a enseñar un departamento que es muy pequeñito. Y yo les decía, más pequeñito que los que están vendiendo actualmente. Y me decían, sí, te lo vamos a enseñar. Entonces me llevaban a un edificio alto y yo entraba y era un departamento muy estrecho. Me acuerdo muy bien de ese sueño. Y recuerdo que me metí al baño y el baño era tan pequeñito que me quedaba yo atrapada en ese baño. Atrapada, así que casi no me podía mover y me empezó a dar claustrofobia. Entonces empecé a patear y a gritar, sáquenme de aquí, ayúdenme, estoy atrapada, y daba yo de patadas y me despertó que estaba yo realmente dando de patadas a la pared, porque mi cama estaba pegada a una pared. Entonces fue un sueño muy vivido y yo, qué curioso que soñé que yo me quedaba atrapada en un baño, en un espacio reducido. ¡Ay, qué sueño tan feo, qué desesperación! Y pues estaba amaneciendo, me levanté, mis pequeñitas, tenía yo mis niñas pequeñitas, 1985, mi hija Zully y mi hija Sharon eran bebés pequeñitas. Sharon estaba aprendiendo a caminar y Zully ya caminaba, pero eran muy chiquitas. A esa hora ellas las agarraba de sus cunitas, me las pasaba a mi cama grande y las tapaba yo allí, les ponía las almohaditas y me iba a preparar las mamilas, los biberones. Me iba a calentarles su lechita en la cocina y creo que les hacía un chocolatito o un atolito o una lechita, siempre les daba, o avenita en la lechita. Ese día estaba preparando las mamilas, se acababa de calentar la leche y la iba a echar en la licuadora para hacerles alguna malteada de algo, cuando empieza el terremoto. Mi cocina era nueva, una cocina nueva, era una cocina de aquellas bien bonita, de las primeras integrales que vendían, muy moderna. Era de una mueblería que se llamaba IKEA y era una cocina muy bonita, de apariencia de mármol con madera, y tenía cucharones colgados, y eso fue lo primero que se empezó a mover. Los cucharones se empezaron a pegar unos contra otros. Estaba la azotehuela junto a mi cocina, entonces se veía lo que venía siendo el lavadero, y el agua del lavadero le hacía así, pum, pum, y sacaba el agua. Entonces yo vi que estaba bastante fuerte. Yo ya no agarré las mamilas, yo salí corriendo de la cocina a recoger a mis niñitas porque eso estaba muy fuerte. El temblor o el terremoto hacía así, que luego yo aprendí que quería decir oscilatorio. Voy rápido hacia la recámara que está en el fondo de un pasillo. Entro yo por mis pequeñitas, inocentes bebecitas, no sabían lo que estaba sucediendo. Agarro yo a la más pequeñita, a Sharon, y me la pongo en un brazo, y a la más chiquita, que ya caminaba, a Zully, la tomo de la mano y vamos por el pasillo. Entonces no podíamos caminar por el pasillo porque nos aventaba hacia un lado y hacia otro lado. Y yo con las dos pequeñas no podía defenderme del temblor como pude.
Llegué a la puerta de la salida, mis intenciones era salirme de mi casa, pero ¿qué creen? Hay algo que no les había dicho. Yo vivía en un edificio de 5 pisos y yo vivía en el 5.º piso. ¿Se imaginan qué desesperación? Cuando yo llegué a la puerta de la salida de mi casa, de mi apartamento, abro la puerta y quiero bajar las escaleras con las niñas y es imposible. En aquella época nadie nos había dicho que era muy peligroso tratar de bajar por unas escaleras y aún más peligroso por un elevador. Pero de todas maneras era tan fuerte el movimiento telúrico que yo no podía bajar. Yo no pude bajar. Me quedé atrapada allí arriba y recordé que decían ponte debajo del marco de la puerta y que la puerta de la entrada de las casas era lo más fuerte que había en la estructura. Me pongo yo debajo de la puerta abrazando a mi bebecita y abrazando a mi otra niñita, que era muy pequeñita, ¿verdad? Que apenas abarcaba lo que serían mis piernas y ahí las abracé y yo dije, esto ya se va a acabar, esto ya se tiene que acabar. El ruido que se escuchaba era un ruido como de como una estampida de búfalos. Prum, 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 prum. Un sonido que nunca se me va a olvidar, siempre lo voy a tener en mi memoria. Era la tierra cimbrándose, el edificio partiéndose, el edificio tratándose de quebrar. Era muy impresionante, pero también era muy impresionante el silencio. Yo no escuché a ningún vecino gritar, a ninguna vecina correr, yo no escuché nada, pero igual yo estaba hasta el 5.º piso sola en un apartamento grande arriba. Yo bien mona, ¿verdad? Que lo compré arriba, que porque hay así, para que parezca penthouse y ver desde arriba la ciudad, pero de allí me arrepentí totalmente de haberme comprado un apartamento en un 5.º piso, pero bueno, eso es otra historia. Estando yo allí parada en la puerta abrazando a mis niñas y escuchando ese crujir de ventanas, el terremoto cambia a hacerse trepidatorio. De hacerse así, empezó a hacerse así. Fue cuando yo desde la puerta alcanzaba a ver el juguetero que estaba en una de las recámaras de las niñas, y el juguetero, vi que empezaron a caerse todos los juguetes, a caerse, y la lámpara que estaba en medio del pasillo de donde yo venía corriendo con las niñas, empezó a bajarse, bien horrible. De lo que venía siendo la corriente eléctrica, fue en donde ya me vino a mí pánico, me vino una oleada de pánico, porque eso no se acababa y se ponía cada vez peor. Yo empecé a sentir que si ya se estaban cayendo los juguetes, que si ya se estaban zafando las lámparas, en cualquier momento se iba a abrir el piso, se iba a abrir el techo y nos iba a tragar la tierra. Y yo no podía hacer nada porque no me podía mover de donde estaba y porque además estaba tratando de proteger a mis hijitas. Cuando estaba yo más llena de pánico y de terror, así como empezó, el terremoto terminó. ¡Wow! Una vez que terminó y se quedó todo tranquilo, todo quedó en silencio, como si no hubiese pasado nada. Vivía yo en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México. Dejé a mis pequeñitas allí en la sala junto a mí y me asomé por la ventana para ver qué había pasado. Y al igual que yo, asomadas a la ventana, había vecinas alrededor en los otros edificios, que nada más nos veíamos con nuestra cara de ¿qué pasó? Con nuestra cara de preocupación. Allí en la zona donde yo estaba no se fue la luz, tampoco se fue el agua, tampoco hubo fugas de gas, afortunadamente. Pero sí estuvo muy, muy fuerte, y allí en el 5.º piso
Les digo que se sintió terriblemente. Quise prender la televisión y en ese momento lo que estaba era un programa que se llamaba Hoy Mismo, que conducía en aquel entonces Lourdes Guerrero, en paz descanse, una periodista, algunos más, y Guillermo Ochoa, que son periodistas de mi país, porque actualmente tengo muchos años de radicar en Estados Unidos. Y estaban transmitiendo las primeras escenas de lo que estaba sucediendo en el centro de la ciudad, en el centro del DF. Y lo que yo pude ver fueron imágenes dantescas entre agua y lumbre, humo, gente corriendo, gritando desesperada, gente bañada en sangre, gente quemada, gente atrapada, y los edificios terriblemente destruidos. Y yo no podía dar crédito que yo estaba viendo esos lugares que yo recorría, donde yo me paseaba, donde yo había estado, y ver que se habían derribado. Las siguientes horas fueron tremendas porque teléfonos de México no funcionaba. Mis hermanos, yo tenía mis 2 hermanos y mis 2 hermanas que vivían lejos de mí y que ellos sabían que yo vivía en un 5.º piso. Ellos estaban muy angustiados de diferentes partes de puntos de la ciudad. Tenía una hermana que vivía en Churubusco, otra hermana que vivía en Valle de Aragón, otro hermano que vivía en la delegación Hidalgo, y mi hermano el mayor que trabajaba en el distrito, en el Zócalo, pero él venía del lado de Indios Verdes, o creo que de Texcoco, de por allá. Como a las 2 horas de haber sucedido el terremoto, llegaron mis 4 hermanos muy espantados a ver qué había sucedido conmigo y con las niñas, que estábamos solas en ese edificio de 5 pisos. Una vez que me vieron y me abrazaron, todos estuvimos tranquilos ahí en la casa y nos pusimos a ver la televisión. Estaba el reportero recientemente fallecido, Jacobo Zabludowski, narrando todo lo que estaba sucediendo. El hombre casi lloraba. Todos nos pusimos a llorar. Fue muy triste ver cómo la Ciudad de México estaba en destrucción. Yo no sabía cuánto había sido la magnitud de la destrucción, pero lo que sí se sabía, nada más de ver las imágenes, es que había habido muchas víctimas mortales, y eso era muy, muy triste. Lo que se nos pidió es que si no teníamos a qué acercarnos, no nos acercáramos a los lugares en donde había sido el siniestro. Y pues yo afortunadamente no tenía conocidos ni familiares directos en esos lugares. Sí vivían los abuelos de mi mejor amiga en Tlatelolco, pero cuando ella se comunicó conmigo me dijo que no había sucedido nada en el edificio de sus abuelitos. Y pues todos los demás familiares estaban en la delegación Miguel Hidalgo y allí no había pasado nada más grave. Así que no me vi completamente afectada, pero desde allí yo empecé a tener un terror, un miedo. Por ejemplo, tenía yo que dormirme con mi pijama puesta, con las zapatillas en el piso allí para levantarme, con mis niñas. Ya me dormía yo con mis niñas, ya no las dejaba en su recámara, en sus cunitas, ya las llevaba yo conmigo. Y jamás de los jamases volví a dejarlas solitas en el edificio por ninguna razón, por ninguna razón. Si yo bajaba a cualquier cosa, me bajaba con mis 2 niñas. Yo me quedé esa noche con mucho miedo, no podía yo dormir, dormí con la luz prendida. No, estaba espantadísima, y de allí me quedó un trauma que me duró muchos, muchos años.
del miedo a los terremotos, a los temblores, fue que al otro día salí yo a hablar por teléfono, porque mi teléfono dejó de funcionar. Me fui al teléfono de la esquina, un teléfono público, y era un teléfono así con una cabinita. No me acuerdo a quién le fui a llamar, y senté a mi niña, la más pequeñita, así en lo que venía siendo la cabinita del teléfono, y a mi otra pequeñita la tenía de la mano mientras hablaba por teléfono cuando se vino la segunda parte del temblor. Afortunadamente me agarró afuera de la casa. También fue al atardecer, como a las 6 de la tarde, todavía no se hacía de noche. Y desde afuera, desde allí, pude ver cómo se movían los edificios, cómo se movían los cables de alta tensión de luz que estaban arriba de mí, porque estaba yo en una esquina en un teléfono público. Y entonces lo que hice fue colgar, creo que ni colgué el teléfono, se quedó así colgado, y tomé yo a mis pequeñas y me fui a mitad de la calle, en donde sentía que no se me fueran a caer encima los edificios y que no me fueran a electrocutar los cables de alta tensión, hasta que se terminó el terremoto. Vi como mucha gente se salió corriendo de su casa, mucha gente, los que alcanzaron a salir, y luego también se terminó el temblor. Fue horrible. No tenía yo ganas de regresar a dormir a un quinto piso, pero no me quedaba más remedio que regresar a mi casa. Y pues me quedé allí en la puerta, en la sala, con mis niñas, por si cualquier cosa salirme. Y pues sí, hubo lo que llaman réplicas, pero ya no ya no recuerdo yo si se sentían o no se sentían, pero esos dos, los grandes, los fuertes, así fue como sucedió en mi caso. Empezaron a pasar los días y decían, no te acerques a los lugares del siniestro, no te acerques. Y pues estas son las historias que pasaron alrededor de mí. A los pocos días estaba yo haciendo la comida, cuando de pronto me tocaron el timbre. Salí yo a abrir y era una mujer desconocida, una mujer de aspecto humilde, una mujer de aspecto bondadoso, aproximadamente de unos 40 años, y me platicó esto. Resulta que ella vivía en un cerro y que había encontrado 4 niños abandonados sin casa, víctimas del terremoto. Niños que habían perdido su casa, su hogar, y que ni siquiera sabían su familia, en dónde estaban. Niños extraviados. Cuando la señora me platicó eso, yo no lo podía entender, no lo podía ubicar. Ella hablaba muy rápido, muy nerviosa, y me decía que no tenía que darle de comer a los niños, que si yo le podía dar comida. Lo primero que le dije es que ya buscó a los familiares de estos niños, pues que no sabía ella cómo hacerle, que no los encontraba. Le pregunté, ¿ya fue a las autoridades, ya fue a la policía, ya fue a donde están los damnificados? Y me dijo que todo lo que estuvo en sus manos ella lo hizo, pero que la policía le dijo que se llevara a los niños porque en ese momento ni siquiera tenían en dónde tener a los niños, y que ella por caridad se los llevó a su casa, que ella era muy humilde y que vivía en un cerro. Algo así yo entendí, en una casita, pero que ella era muy pobre y no tenía para darle de comer a los niños, que si yo podía darle algo de comer. Y como lo que me pidió fue comida, no se me hizo mal darle algo. Fui a mi despensa y le compartí algo de lo básico que yo tenía, como sopa, como arroz, azúcar, sal, aceite, latas de atún, latas de verduras, lo que yo le pude dar, porque pues yo también tenía mi despensa, y habían dicho que iba a estar en mi ciudad como muy difícil conseguir latas, conseguir comida, conseguir agua, ya que desgraciadamente el presidente en aquel entonces, Miguel de la Madrid, no quiso aceptar ayuda de los otros países para que socorrieran a mi ciudad.
este señor dijo que, que nosotros solitos íbamos a poder con esta situación, y entonces no había ayuda de afuera, y creo que él cometió un grave error. Debió haber dejado que ayudaran a nuestro país. No sé si fue el orgullo, la ignorancia, no sé qué fue, por qué dijo que no. Y le di a esta señora lo que yo tenía. Y de veras que yo hubiera querido darle más, como cobijitas, mamilas, leche, hubiera querido darle más, pero le di lo que pude, le di lo que tenía. Pues pasaron otros días y regresó la señora en la misma situación. Le volví a ayudar con algo más, y pues no sé si fue con los otros vecinos. Yo allá arriba en el quinto piso no me daba cuenta de muchas cosas. Fue que me habla el doctor de mi niña y me dice que ya estaban listos los zapatitos ortopédicos que en ese momento necesitaba mi niña, la más grandecita. Y pues tenía yo que ir a recoger sus zapatos. Era algo importante para mi niña y para mí que ella tuviera sus zapatos. Pero desafortunadamente el lugar especial en donde yo iba a recoger los zapatos era precisamente en el centro, en donde estaba pues todo este trastorno terrible que había sucedido. Fue por eso que me acerqué a esos lugares, solamente por ese día, por esa tarde, y fue impresionante y devastador para mí. Era un olor como a humedad, un olor como a salitre, un olor muy feo, el olor de la muerte, el olor de los cuerpos en descomposición que estaban atrapados en esos edificios que parecían sándwiches. Era impresionante. Edificios que se habían caído así y que habían quedado con este aspecto de sándwich, así. ¿Cómo no pensar que allá adentro había sobrevivientes, que allá adentro había gente atrapada y cuerpos también debajo de todo eso? Era impresionante. También había edificios que se habían caído uno arriba de otro, formando así un triángulo. Otros se habían caído así, otros se habían derribado así completamente y habían dejado atrás, se veían las recámaras, los cuartos. Estaban usando lo que fue las cortinas de las ventanas como mortajas para las personas, los cuerpos que estaban sacando de los escombros. Las mismas cortinas las usaban. Yo no sé de dónde aparecieron tantas cobijas para tapar tantos cuerpos. El olor para mí era una cosa impresionante, algo que nunca, jamás voy a volver a oler, y que nunca se me va a olvidar a qué olía, ni cómo se veía, ni toda la tristeza que había. Mi perrita se había peleado con mi gatita. Y toda la tristeza que había entre mis compatriotas, entre mis paisanos queridos, fue devastador. Fui a recoger los zapatos para alejarme de allí, cuando de pronto veo un camión en donde hay mucha gente formada, y pregunto, ¿qué es ese camión? Oh, es que ahí están ayudando a los damnificados. Si usted necesita algo, vaya a pedir ayuda allí le van a dar algo. Entonces me acordé de la señora que yo quería ayudar más, a la señora que yo le hubiera querido dar más cosas. Y yo pensé, bueno, yo no soy damnificada, yo no lo necesito, pero si me lo dan a mí, yo se lo voy a dar a esta señora. Entonces me formé para ver qué me daban, para dárselo a la señora que me iba a pedir ayuda. Me formé y me tocaron 3 cosas, de las que me acuerdo nada más de 2. Me acuerdo de 2 cosas que me dieron. Me dieron unas botas de plástico, de esas que usan los bomberos. Unas botas de plástico bien grandotas, en donde me cabía mi pie con todo y zapatos. O sea, yo me ponía zapatos y todavía me cabían mis pies. Me dieron esas botas bien buenas. ¿Y qué creen? Me dieron
una Coca-Cola de 1 litro o de 2 litros. Bueno, una Coca-Cola de esas grandotas que existen ahora. Pero en ese tiempo en México yo era la primera vez que veía una Coca-Cola así grandotota en plástico. Y yo, ay, qué chistoso, ¿y esto de dónde es? Y me dijeron, es de Estados Unidos. Ay, entonces sí nos están mandando cosas de otros países. Y pues yo me llevé la Coca-Cola novedosa para mi casa. Estaba así gordita, lo de abajo era negro, se veía la Coca-Cola con su rosquilla acá, bueno, su tapón y su marca así, ¿no? Estaba bien bonita, así grandota. Llegué yo a enseñársela a mis vecinos, a mis amigas. Miren lo que me dieron, miren lo que me dieron. Y les enseñaba yo las botas. Y yo les decía, pero no es para mí, es para una señora que lo puede necesitar. Pasó mucho tiempo y la señora nunca regresó. Yo ya nunca supe qué pasó con esos niños. Ya no supe qué pasó yo con esa persona. Ya no supe yo. Después de mucho tiempo sí, nos tomamos la Coca-Cola. Me quedé con las botas, me sirvieron muchos años para lavar y no mojarme los pies. Y esa Coca-Cola, lo que viene siendo la botella, la dejé como adorno por mucho tiempo, porque les digo, allá no existían. Era como un adorno novedoso. Pero bueno, otra historia alrededor que les voy a platicar es que yo tenía un vecino muy flojo, muy flojo. Ese vecino habrá sido un hombre ya como de 33 años que no trabajaba. Y cuando salía a trabajar pidiéndole a Dios no encontrar trabajo. Y siempre iba a trabajar, siempre iba a pedir el trabajo de donde lo habían corrido por irresponsable y por tomador. Y siempre iba a pedir allí de donde lo habían corrido y no le iban a dar trabajo. Yo no sé de dónde este muchacho siempre estaba fuera de su casa fumando. ¿Con qué compraría las cajetillas de cigarro si no trabajaba? Era grosero con su mamá y le gritaba muy feo a su mamá. Era agresivo con sus hermanas y con sus hermanos. Pues este muchachito era un vecino, no precisamente de mi edificio, pero de la colonia, se puede decir así. Entonces este muchachito dijo, yo voy a irme de voluntario a ayudar a la gente del terremoto. Y yo, de veras, ay, qué bien, qué maravilla, va a ir a ayudar a la gente este muchacho. Y ya se fue. Y cuando regresaba yo le preguntaba, ¿y qué hiciste? ¿Cómo está allá? Y me dijo, no, pues estuvimos haciendo hoyos y estuvimos buscando sobrevivientes y pues ya dijeron que ya no. A los 15 días dijeron que ya no iban a buscar sobrevivientes, que si los hubiera habido ya se habrían muerto y pues que ya iban a empezar las excavaciones, ya iban a empezar a quitar el cascajo y todo eso. Y yo todavía decía, no, que no hagan eso, todavía de haber sobrevivientes allí, pero bueno, así era, no dependía de los ciudadanos, sino de las decisiones que tomara el gobierno. Entonces este vecino llegaba y nos platicaba y un día me enseñó un anillo y me dijo, mira, es de oro, es de 14 quilates, lo voy a vender. Y yo, ¿quién te dio ese anillo? Ay, se lo quitó un muertito. Y yo, ¿cómo hiciste eso? Y me dice, sí, ya nada más estaba la cabeza y el cuerpo así de fuera, y pues ahí traía el anillo y yo se lo quité. Ay, bueno, luego me enteré de lo que este muchacho lo que fue a hacer es tratar a ver si encontraba tesoros. Porque él mismo decía, ay, pero es que en esa casa, en esos edificios, ahí la gente tenía sus joyas, sus ahorros, su dinero, algo tengo que encontrar. Entonces no fue a ayudar, fue a abusar. Eso fue muy triste y me imagino que mucha gente mala se aprovechó de la situación de robar y de hacer cosas feas. Pero la gente mala, porque realmente fue muy solidaria la gente de mi país y la gente era buena. La mayoría de la gente era buena y ayudaba y no se aprovechaba.
Pero este muchacho, al tratar de ayudar, dice que un día trató de sacar un cuerpo y que ya se despedazó como el pan y que ya sintió horrible, horrible y ya ni siquiera quiso regresar a seguir ayudando. Fíjense nada más, qué mustio, qué horrible, qué cosa tan terrible. Con el tiempo quise irme del 5.º piso y en cuanto me fue posible me compré una casa de una sola planta en otro lugar donde no fuera muy sísmico, porque sí se queda uno espantado. Por cierto, también me acuerdo que a mí me gustaba mucho, mucho en esa época ir a comprar fayuca a Tepito, a comprar muchas cosas a Tepito, a la colonia Guerrero, y yo tenía muchos conocidos que se dedicaban a vender fayuca, que les decían contrabando y que era malo. Pero a mí me gustaba ir a comprar allí, ir a ver las novedades, y a mí ya me conocían, me decían, güerita, yo te llevo a que veas las televisiones, a que veas los estéreos, a que veas las videocaseteras, los radios y todo eso que a mí me gustaba ir a comprar allí. Y yo ya me sabía los laberintos de lo que eran las vecindades de Quinto Patio, vecindades que tenían subterráneos, que tenían salidas, entradas, patios, y que daban hacia lo que es las calles para ir a comprar. Yo me sabía mucho de eso porque me tenían confianza los marchantes, y como yo era muy buena compradora de allí, hasta negocios hice de vender teles a mis vecinos. Me compré una tele y, ay, ¿dónde te compraste tu tele? En Tepito. Ay, tráeme una. Y llenaba mi carro de televisiones y me las ponían allí, se las llevaba yo a donde yo vivía, y así me iba muy bien a mí con esas cosas novedosas de Tepito. Y una vez que terminó todo lo del terremoto y reubicaron a la gente, yo ya desconocí porque esas vecindades se cayeron y en su lugar construyeron otras cosas que yo ya no supe. Perdí de vista a mucha gente que yo conocía allí, pero hasta donde supe quedó mucha, mucha gente hasta la fecha de haber que ya no recuperó sus casas, que ya no recuperó su vida, que perdió toda su familia. Hay historias muy, muy terribles, historias muy fuertes que yo recuerdo de una muchacha que su misma mamá con un cuchillo de plástico le hizo una cesárea para poder salvar a su nieto, porque la muchacha murió allí en el terremoto y ella pudo salvar la vida de su nietecito. ¿Se imaginan qué fuerte? Cortar el estómago de tu propia hija para sacar al nietecito, para que viviera. Un hombre que quedó sin hogar y sin familia y se deprimió, casi se volvió loco, y desde entonces vivía en su carro, ya no pudo volver a comprar casa. Las personas que trabajaban ahí en costura y que quedaron sin trabajo, ahorita los niños sobrevivientes, cuando se cayó ese hospital general en la zona de maternidad, esos niños ahora están cumpliendo 30 años. Dios los bendiga, felicidades, porque ustedes fueron los sobrevivientes y la esperanza. Todas esas gentes víctimas de ese terremoto hace 30 años. 30 años, hace ya mucho tiempo. Son mis recuerdos de aquellos tiempos, de aquel terremoto terrible del 19 de septiembre. Bueno, mis divinas y divinos, nos vemos en los próximos relatos y anécdotas, y los invito a suscribirse, a compartir en sus redes sociales, a darme dedito arriba, a invitar a otras personas a conocer este canal de Divas Beauty Art. Y aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar más anécdotas y relatos que anteriormente les he platicado para que los vayan a escuchar. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Bye.